En esta clase vamos a referirnos al hiperaldosteronismo primario, que es la causa endocrina más prevalente de hipertensión arterial secundaria. Un breve repaso del sistema renina-angiotensina. La renina es producida en las células yuxtaglomerulares del riñón. Es una enzima que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, que luego, a nivel del pulmón, es convertida a angiotensina 2 con ayuda de la enzima convertidora. También existe generación de angiotensina 2 no mediada por enzima convertidora. La angiotensina 2 actúa a nivel del músculo liso, produciendo vasoconstricción, y también en la glándula suprarrenal, estimulando la secreción de aldosterona. La aldosterona activa el receptor mineral corticoide, aumentando la reabsorción tubular de sodio, y aumenta a su vez el efecto presor de catecolamina. También inhibe la respuesta vasodilatadora de acetilcolina y produce a su vez una upregulation de la expresión de receptores a angiotensina 2. El hiperaldosteronismo primario consiste en un exceso de aldosterona en relación al requerimiento del organismo que es autónomo en relación al estímulo fisiológico, que sería la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. En el hiperaldosteronismo primario se observa una excesiva reabsorción de sodio, mediada por los canales epiteliales sensibles a amiloide en el nefrón distal. El intercambio sodio-potasio puede llevar a hipocalemia. Sin embargo, la hipocalemia es rara en la actualidad y está presente en menos del 30% de los casos de hiperaldosteronismo primario. Se requiere tiempo y severidad para que se produzca la hipocalemia. En cuanto a la etiología del hiperaldosteronismo primario, la hiperplasia uni o bilateral abarca casi el 70% de los casos, adenoma 30%, y formas genéticas como el hiperaldosteronismo remediable por glucocorticoides, menos del 1% de los casos. ¿A quién debemos estudiar? A los pacientes hipertensos grado 2 y 3, aquellos pacientes que están tratados con 3 o más antihipertensivos, cuando la hipertensión arterial comienza antes de los 50 o de los 45 años, cuando tenemos pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares en edades tempranas y cuando el impacto de la hipertensión aparece desproporcionado en relación al grado y duración de la misma. También cuando hay hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos, cuando tenemos pacientes con un potasio normal bajo entre 3,5 y 4, aquellos pacientes que presentan incidentaloma suprarrenal y que a su vez son hipertensos, y cuando hay una importante hipertrofia de ventrículo izquierdo, fibrilación auricular, edema agudo de pulmón. Probablemente también sea conveniente estudiar a los pacientes hipertensos que son diabéticos y probablemente también cuando hemos decidido iniciar una terapéutica con espironolactona o eplerenone. ¿Qué tan frecuente es el hiperaldosteronismo primario? 5 a 10% de los pacientes hipertensos son portadores de un hiperaldosteronismo primario. ¿Qué estudios debemos solicitar? Como estudio de screening, realizamos un dosaje de actividad de renina plasmática, aldosterona y el ionograma. Las pruebas se realizan al menos 2 horas después de haberse levantado y con 20 minutos en posición supina. Con estos elementos vamos a calcular la relación aldosterona-renina. Una relación mayor de 30 nos lleva a realizar una prueba confirmatoria que puede ser, por ejemplo, el test de supresión salina. Cuando estamos estudiando a pacientes con un probable hiperaldosteronismo primario, no deben realizar dieta sin sal. Se recomienda tener una ingesta de 3 gramos de sodio diarios y no dosar la relación aldosterona-renina hasta haber corregido una eventual hipopotasemia. Hay medicamentos que
no alteran la relación aldosterona-renina y pueden ser utilizados mientras estamos estudiando al enfermo, como verapamilo y doxazosina principalmente. Los demás antihipertensivos se recomienda suspenderlos durante 4 semanas. Existen numerosas causas de renina suprimida, como puede ser el uso de beta bloqueantes, clonidina o alfa-metildopa, también los antiinflamatorios no esteroideos, un consumo excesivo de sal y la edad avanzada. Otras causas de renina suprimida encontramos el síndrome de Liddle, el déficit de 11 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, formas hipertensivas de hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de resistencia a los glucocorticoides y la producción ectópica de ACTH. También tumores secretores de DOC, mutaciones constitutivas activantes del receptor M y el pseudo-hipoaldosteronismo tipo 2. La ausencia de hipocalemia no excluye el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario, ya que el potasio es normal en el 80% de los pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario por hiperplasia suprarrenal y en el 55% de los pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario causado por adenoma. Existen falsos negativos de la relación aldosterona-renina, como es la restricción de sal, la concomitancia de una hipertensión renovascular, el embarazo, el uso de diuréticos, el uso de inhibidores de la enzima convertidora, antagonistas del receptor AT2 y en mucha menor medida el uso de calcio antagonista. También la hipopotasemia. Y los falsos positivos podemos verlos cuando hay uso de beta bloqueantes, alfa-metildopa, clonidina, AINES, insuficiencia renal, edad avanzada porque disminuye más rápido la producción de renina que la de aldosterona y el síndrome de Gordon. El test de sobrecarga salina es la prueba confirmatoria más utilizada y se solicita después de haber hecho la prueba inicial de screening, que es la relación aldosterona-renina. Consiste en administrar 2 litros de solución salina durante 4 horas y hablamos de una falta de supresión, o sea, de una secreción autónoma de aldosterona, cuando el nivel de aldosterona no cae por debajo de 5 nanogramos por decilitro. Luego se realiza una tomografía computada con contraste de las glándulas suprarrenales. En pacientes jóvenes con un nódulo suprarrenal unilateral de 2 centímetros o más, con una glándula suprarrenal contralateral normal tomográficamente, se puede indicar cirugía sin un cateterismo previo de las venas suprarrenales. En otros casos, actualmente se recomienda realizar un cateterismo de venas adrenales. Actualmente es el gold estándar para ver si la producción excesiva de aldosterona es uni o bilateral. Es un cateterismo bilateral donde simultáneamente se colocan catéteres en vena cava inferior y venas adrenales. Se mide cortisol y aldosterona. Siempre es más dificultoso el cateterismo de la adrenal derecha. Un índice vena adrenal sobre vena cava mayor a 1,1 confirma la presencia de hiperaldosteronismo. Y un índice derecho versus izquierdo o viceversa mayor a 2 sugiere lateralización. ¿Qué características tienen como población los pacientes con hiperaldosteronismo primario? En general, son más jóvenes, tienen cifras de tensión arterial más elevadas, tienen un mayor impacto de su hipertensión y tienen mayor nivel de insulinoresistencia que los pacientes hipertensos que no tienen hiperaldosteronismo. El tratamiento del hiperaldosteronismo primario, en caso de adenoma o hiperplasia unilateral, es la cirugía. En caso de hiperplasia bilateral, se realiza tratamiento médico con espironolactona o eplerenone, también se puede utilizar amiloride. Y en los raros casos de síndromes genéticos como es el síndrome de resistencia,
En cuanto al tratamiento del hiperaldosteronismo primario, en casos de adenoma o hiperplasia unilateral, el tratamiento es quirúrgico. En caso de hiperplasia bilateral, tratamiento médico específico con espironolactona o eplerenone. También puede utilizarse amiloride. Existen raros casos de hiperaldosteronismo remediable por glucocorticoides en los cuales el tratamiento es la dexametasona. Muchas gracias.